En un tiempo en el que las legiones marchaban en perfecta sincronía, y las grandes ciudades se alzaban como testimonios de la gloria, el Imperio Romano se convirtió en el faro del poder y la civilización. Sin embargo, tras estos muros de mármol y forjas de hierro, se escondía una decadencia que, como una sombra silenciosa, se extendía poco a poco. Esta es la historia de un imperio vasto y formidable, que se vio sumido en el ocaso por fuerzas que brotaban tanto desde su interior como desde el exterior. Bienvenidos a nuestro canal La Historia en el Tiempo. Hoy veremos el fin de un imperio, la verdad detrás de la caída de Roma. Comencemos. Durante siglos, Roma fue sinónimo de fortaleza, orden y cultura. Sus conquistas y estructuras administrativas establecieron un modelo al que pocas civilizaciones pudieron aspirar. El sistema jurídico, la ingeniería, la arquitectura y el idioma se dispersaron más allá de sus fronteras, dejando una huella indeleble en la historia mundial. Pero como todo lo grandioso, el imperio estaba destinado a enfrentarse a sus propios demonios. La grandeza de Roma no pudo ser inmune a las fracturas internas y a las presiones de un mundo en constante cambio. Causas internas del declive, corrupción política y descomposición institucional. En el núcleo del poder romano, la corrupción se instaló de manera insidiosa. Emperadores, senadores y funcionarios se vieron atrapados en una red de intrigas, traiciones y ambiciones desmedidas. El ideal de servir al bien común dio paso a la búsqueda desenfrenada del poder personal y el enriquecimiento ilícito. Durante el siglo III, la conocida crisis del siglo III evidenció una profunda inestabilidad política. Los múltiples usurpadores y golpes de Estado debilitaban la autoridad central, permitiendo que la anarquía y el desorden se apoderaran de la administración del imperio. Esta corrupción no era solo un fallo ético. La incapacidad para reunir consenso y actuar con decisión en momentos críticos dividió las lealtades y minó el espíritu de una nación que, en otro tiempo, había sido unida por su disciplina y su orden. Crisis económica y desigualdad social. El colapso financiero fue otro elemento letal en la desintegración de Roma. El sostenimiento de un extenso aparato militar, la burocracia y el costoso lujo de la vida en la capital suponían un grave peso sobre las arcas imperiales. Inflación descontrolada, devaluación de la moneda y recaudaciones fiscales ineficientes erosionaron los cimientos económicos. Los impuestos crecientes sofocaban a las clases campesinas y comerciantes, mientras una pequeña élite se beneficiaba de la opulencia, alimentando así una brecha social insalvable. La economía romana, antaño pujante gracias a sus conquistas y el comercio vasto, fue socavada por una gestión fallida y la corrupción que impregnaba a cada nivel de la administración. La deuda y la incertidumbre impulsaron el éxodo de talentos y recursos, dejando al imperio al borde del abismo. Decadencia moral y cultural. Ciertas voces de la época lamentan una pérdida de los valores que una vez habían forjado el carácter romano. La exageración en el lujo, el entretenimiento y el hedonismo devoraron la disciplina que había cimentado la identidad del imperio. Literatura, arte y filosofía que alguna vez reflejaron la grandeza romana se vieron opacados por manifestaciones de despilfarro y decadencia. La lucha interna, más allá de la política o la economía, se tradujo en un debilitamiento del espíritu romano, dejando al pueblo desorientado y desconectado de su herencia. En definitiva, la corrupción política, la crisis económica y la pérdida de valores formaron un cóctel mortal que minó las fortificaciones internas de Roma, debilitándola para las pruebas que se avecinaban. Causas externas del declive, invasiones bárbaras, el asalto de lo desconocido. Mientras Roma luchaba con sus demonios internos, fuerzas foráneas acechaban sus fronteras. Las tribus germánicas, unos y otros pueblos, bárbaros, se precipitaron con furia en territorios romanos, impulsados tanto por la búsqueda de recursos como por la presión demográfica en sus propias tierras. El saqueo de Roma en el año 410 por los visigodos encabezados por Alarico marcó un hito simbólico. Este acto, dramático y desgarrador, representó el primer derrumbe visible del poder imperial en una ciudad que había resistido durante siglos. Cada invasión dejaba cicatrices, y la pugna contra enemigos externos exigía un desgaste que el debilitado aparato militar ya no podía sostener. Las legiones, sobreextensas y mal equipadas, se vieron superadas por la ferocidad y la determinación de estos nuevos adversarios. La división del imperio, una espiral de desunión. En un intento de gestionar un territorio cada vez más inmenso y complejo, el emperador Diocleciano implementó la división administrativa del imperio en el año 285 después de Cristo. Sin embargo, esta medida, nacida de la urgencia, sembró las semillas de la fragmentación. La creación del tetrarquía, y posteriormente la separación definitiva entre el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente,
generó rivalidades internas que mermaron la capacidad de respuesta conjunta ante las amenazas externas. La desunión política y militar abrió brechas que los invasores no tardaron en explotar. Donde una vez existió una Roma unificada, ahora se asomaba una Europa dividida, con fronteras permeables y rivalidades que impedían la consolidación de un frente común contra los bárbaros. Factores militares y logísticos. Las transformaciones en la estructura militar romana no fueron menores. La dependencia de mercenarios, el deterioro del entrenamiento y la obsolescencia en la estrategia de guerra contribuyeron a una debilitada defensa. Los altos costos de la burocracia militar, combinados con la corrupción en la asignación de recursos, erosionaron la capacidad de rearmar y reestructurar las legiones. La falta de cohesión y el desgaste en las fronteras permitieron que enemigos organizados y audaces penetraran en el corazón del imperio. Con cada derrota y cada saqueo, la ilusión de invulnerabilidad romana se desvanecía, y la maquinaria de guerra, antaño impecable, se desmoronaba ante los embates de un mundo en constante transformación. La transformación del orden político y social. El crepúsculo del poder romano marcó el amanecer de una nueva era. A medida que las antiguas estructuras se desintegraban, emergía un mosaico de reinos y feudos que darían forma a la Europa medieval. Los territorios que una vez pertenecieron a Roma se fragmentaron en entidades políticas locales, donde señores feudales y reyes emergían en un vacío de poder. La ausencia de una autoridad central dio lugar a un sistema descentralizado, en el que la lealtad se medía en vínculos de protección y vasallaje. Esta transformación radical no fue un mero retroceso, sino el germen de nuevas formas de organización social y cultural. El legado romano perduró en el derecho, en la arquitectura y en los ideales que, reinterpretados en el contexto medieval, sentaron las bases de la Europa que conocemos hoy. La herencia cultural y jurídica. Aunque el imperio político se derrumbó, el legado de la cultura romana continuó resplandeciendo a través de los siglos. La lengua, el derecho y las obras literarias se convirtieron en el andamiaje que sostuvo el pensamiento medieval. El latín, idioma del imperio, evolucionó y se transformó en las lenguas romances, que se esparcieron por toda Europa. El derecho romano, codificado y estudiado, se integró en las leyes feudales y eclesiásticas, asegurando que, incluso en la fragmentación, la esencia de Roma sobrevive en la administración de la justicia. Así, a pesar de la desintegración política, la civilización romana se reinventó en la mente y en la memoria colectiva de la humanidad, dejando un legado imperecedero que sigue influyendo en nuestras sociedades contemporáneas. La influencia en la feudalización y la Iglesia. El colapso de Roma también determinó una metamorfosis en el poder espiritual y temporal. La Iglesia, que había sido uno de los pilares de la sociedad romana, asumió un rol preponderante en la organización social de la Europa medieval. A medida que los gobernantes feudales se veían obligados a buscar el respaldo moral y político de una institución central, la Iglesia se erigió en el baluarte de la fe y el orden. Las catedrales góticas, erigidas en la penumbra de castillos fortificados, son testimonio viviente de la unión de la espiritualidad y el poder secular. En este nuevo orden, la fe se convirtió en un faro de esperanza y estabilidad en medio de la incertidumbre, consolidándose como uno de los legados más duraderos y transformadores del imperio caído. El fin de un sueño y el comienzo de otra era. Al mirar atrás, resulta inevitable preguntarse, ¿cómo pudo colapsar una civilización tan magnífica? La caída del Imperio Romano no fue un episodio aislado, sino el resultado de procesos acumulativos que actuaron de manera insidiosa y conjunta. Cada ataque bárbaro, cada fallo en la administración, cada recorte en el sustento del pueblo, contribuyó a cerrar un ciclo que, por más esplendoroso que hubiese sido, ya se encaminaba a su fin. La decadencia moral y la corrupción se unieron a los embates externos en una danza macabra, que eventualmente reclamó la grandeza romana. Hoy, al recordar aquel ocaso, no solo evocamos la imagen de legiones que marchan en la penumbra, sino también la fragilidad inherente al poder absoluto. La historia de Roma es una advertencia, una lección sobre cómo las estructuras aparentemente invencibles pueden sucumbir a la presión del tiempo, la corrupción y la desunión. Lecciones para el presente y el futuro. En la actualidad, muchos encuentran paralelismos entre los errores del pasado y los desafíos modernos. La centralización del poder, la desigualdad social y la ruptura de consensos son temas recurrentes en nuestra era. La caída de Roma nos invita a reflexionar sobre el costo real del poder desenfrenado y la importancia de mantener un tejido social íntegro y ético. Aprender del pasado significa reconocer las vulnerabilidades que, a pesar de los avances tecnológicos, humanas e institucionales, siguen presentes. La historia es un espejo que nos permite ver nuestras propias contradicciones y quizás evitar repetir errores ineludibles.
Al estudiar la caída de Roma, no buscamos únicamente rememorar un evento histórico, sino comprender las dinámicas que lo hicieron posible, para aplicar ese conocimiento a la construcción de un futuro basado en la cohesión, la justicia y la sabiduría colectiva. Un legado que trasciende el tiempo. Hoy, mientras las ruinas de la antigua Roma se mezclan con la modernidad, queda claro que aunque los imperios caigan, sus ideas, culturas y sistemas perduran. La arquitectura del derecho, las filosofías y el arte romano han dado forma a la identidad misma de Europa y del mundo occidental. El eco de las victorias y derrotas, las palabras de Séneca y Cicerón, y las estrategias que construyeron un imperio, siguen resonando en las aulas, en las leyes y en la memoria colectiva de nuestra civilización. Así, la historia de la caída del Imperio Romano se nos presenta como un relato de grandeza y fragilidad, de aspiraciones y caídas, de luz y sombra. Nos recuerda que la historia no es lineal, sino un tejido complejo de errores y aciertos, donde cada hilo, por insignificante que parezca, tiene el poder de transformar el destino de la humanidad. Al concluir este viaje por el ocaso de Roma, es inevitable sentir una mezcla de melancolía y asombro. Melancolía al ver cómo una civilización que parecía inquebrantable sucumbió a sus contradicciones, asombro ante la resiliencia del espíritu humano, que supo reconfigurarse y dar paso a una nueva era. Nos despedimos de una Roma que fue cuna de la civilización, pero que también nos enseñó que el poder sin control, sin ética y sin unidad, es efímero. La lección es clara: en la unión y en el compromiso con los valores, reside la verdadera fortaleza de cualquier sociedad. Que este relato nos impulse a construir un mundo más justo, más solidario y más consciente de nuestras propias limitaciones y potenciales. Recordemos que, aunque las eras pasen y los imperios se desvanezcan, las ideas y los valores que inspiran a la humanidad pueden trascender el tiempo. Que la memoria de Roma sirva de espejo para el presente y guía para el futuro. Porque en cada fin también yace el germen de un nuevo comienzo. Gracias por acompañarme en este viaje épico a través del tiempo. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios, pues cada historia, por más antigua que sea, nos habla a todos. Hasta la próxima.